¡Acción! 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 Es Lilo Vilaplana que viene hoy a traernos una súper exclusiva, ustedes verán. Pero antes quiero hablarles de un tema. Raúl Castro rompió el precavido silencio que mantenía sobre Donald Trump y como mono no hace, Nicolás Maduro hizo lo mismo. De cualquier modo, tampoco se aventuraron más allá de la verja o del muro, lo que significa que aún guardan esperanzas de entenderse con el voluntarista y voluntarioso inquilino de la Casa Blanca. Es posible que Moscú haga de mediador. Bueno, si la presión interna le permite al equipo de Trump hablar, aunque sea por señas, con cualquiera que parezca ruso, aunque sea Baryshnikov, el bailarín. Pero Raúl Castro no solo habló del muro trumpiano, sino que recalcó que en Venezuela se libra la verdadera y fundamental batalla por la supervivencia de esa entelequia llamada socialismo del siglo XXI, dejando otra vez en evidencia la esquizofrenia de la política exterior norteamericana, que desde la época de Obama trata a Venezuela y a Cuba como si fueran casos diferentes, cuando en realidad son una misma cosa, el mismo perro con diferente apellido. Si la política exterior norteamericana quiere empezar a recuperar su coherencia en este continente, tiene que medir a Cuba y a Venezuela con el mismo rasero, porque ambos despotismos trabajan coordinados. Ideológicamente son, como dijera Chávez en uno de sus usuales arranques de imprudencia, el mismo país. Bienvenidos al Espejo. Bueno, muy bien, aquí tenemos a Lilo Vilaplana, director de cine y de televisión. ¿Cómo estás, Lilo? Bien, Juan, muy bien. ¿Bien? Sí, con esa... Viene enérgico, ¿no? Tremenda exclusiva que nos trae algo que nunca ha sucedido aquí en la televisión de Miami, así que va a ser interesante, pero antes nos traes a dos de los actores que trabajan en ese proyecto. Si me los presentas tú, vamos a ver cuál es Fabián Brando. Fabián Brando. ¿Eres tú? Encantado, sí. Ajá. ¿Qué haces? Vamos a decir aquí interpreta todavía. Interpretas a un personaje muy conocido del exilio en este proyecto de Lilo. Jeffrey Batista es actor, intérprete. No vamos a decir tampoco a quién interpretas otra personalidad del exilio, ¿no? Ya estamos adelantando que trata sobre Leyendas del exilio. Leyendas del exilio, que es algo que se va a estrenar aquí y que estás haciendo en colaboración con América TV. Pero antes también estás estrenando en Telemundo la segunda, tercera parte del Capo, no sé, o la versión mexicana del Capo. Es una nueva versión del Capo. Ya hicimos en Colombia el Capo 1, el Capo 2, el Capo 3. Y me llamó igual Fox Telecolombia para trabajar con Estudios Teleméxico para hacer el Capo, por una versión con actores mexicanos. Y se estrena próximamente en Telemundo, según vi los avances. Nadie me ha dicho nada, lo he visto en los avances. Yo lo promuevo porque, aunque aparece en la competencia y nos quita rating cada vez que haces una novela por allá, a mí me parece que habla de la importancia que tiene Lilo Vilaplana como director de televisión, porque todo el mundo sabe que en México hay muy buenos directores de televisión, hay una escuela antigua y además muy profesional. El hecho de que, en vez de escoger un director mexicano para hacer la versión mexicana del Capo, pues llamen a Lilo allí a trabajar en un país con una gran tradición televisiva, pues habla mucho de cuál es la importancia que se le da a nuestro compatriota en todo el continente como director de televisión. Vamos a ver ahí, con permiso de Telemundo, el promo que ellos están poniendo. Adelante. Que he pisoteado a medio mundo, pero todos se lo han merecido y lo he hecho a mi modo. ¡Máteme de una vez! La palabra rendirse no está en mi vocabulario. Esta es la versión mexicana. Ese es un tema de las narcoseries, o como quieran llamarle, que hay mucha polémica en torno a eso, pero Lilo tiene toda una obra paralela en el cine que incluye cortometrajes como La muerte del gato, La casa vacía, que vimos ahí al principio cuando lo estaba dirigiendo, y ahora este proyecto que se llama Leyendas del exilio. ¿Qué es Leyendas del exilio que estás haciendo con nuestro canal? Sí, Leyendas del exilio es un proyecto que presenté, o sea que es una idea de Carlos Vasallo, y lo presenté el proyecto con José Quintana, con quien trabajo en conjunto con en Vilaplana Films, una productora que
que nació ahora en Miami, con la idea también de darle trabajo a los jóvenes actores cubanos y de otros países que estén sin necesidad de hablar en neutro. Tienen que hablar el que se entiende y con el corazón, que hablen bien los actores y que se entienda lo que dicen. Y que puedan tener un espacio donde expresarse. He encontrado muy buenos actores cubanos, muchachos con mucho talento. Todos fueron seleccionados con casting. He encontrado muchachos con un talento extraordinario y que merecen una oportunidad para que puedan expresarse como artistas y hacer su obra. Antes de hablar de los actores, ¿qué es Leyenda del Exilio? ¿Una novela? ¿Una serie? ¿Qué es? Leyenda del Exilio es un docudrama. ¿Docudrama? ¿Qué es un docudrama? Yo he dirigido varios docudramas. Docudrama es una especie de documental con dramatizado. Uno escoge un personaje, este personaje te cuenta su vida, y entonces buscamos material fílmico, material también escrito sobre el tema, se escogen fotos de la época, pero también se dramatiza en algunos momentos. Y un actor interpreta al personaje que nos cuenta la historia. Puede ser, no sé, Félix Ismael Rodríguez, Irán González, Ramón Saúl Sánchez. O sea, tienes 13 leyendas. 13 leyendas del exilio con las cuales empiezas. Ya mencionaste algunos nombres. Agapito Rivera, Santiago Álvarez, son... personas que tienen una historia que contar y que... Porque en el anuncio que vamos a ver a continuación, más o menos la idea es que el régimen castrista ha contado su versión de los hechos y ha glorificado a personajes que de manera violenta, incluso defendieron aquella dictadura. Cada vez que abres una página de ellos y hay una persona que luchó contra ellos, le dicen terrorista, anticastrista, mercenario, o sea, lo califican de manera horrible y vamos a contar quiénes fueron esta gente de verdad, por qué lucharon, cuál fue su lucha, la importancia en esta lucha, porque ellos han contado la historia a su manera y la han tergiversado para el mundo entero. Entonces, por ejemplo, Jeffrey, ¿qué personaje haces tú? El personaje mío es Irán González. Irán González. Sí. A ver, para quienes no sepan, ¿quién es Irán González? Bueno, Irán González era un joven de 18 años, creo que con esa edad fue que empezó a rebelarse contra lo que estaba pasando en ese momento en Cuba. Cayó preso muchas veces y se las arregló para salir de la cárcel de maneras casi que había que imaginárselo. Una de ellas... ¿No lo cuentes? No lo cuento, pero bueno. O sea, fugas fantásticas de la cárcel, ¿no? Sí, fugas espectaculares que se le ocurrirían solamente de día a él. Y a mí la parte que más me toca es que yo pienso que todas estas personas, en el caso de Irán, son héroes. Son Bambi, esas personas que se ponen delante de un cañón a morir por un pueblo entero. Y entonces eso para mí representa mucho, porque es la historia de la Cuba mía. ¿Tú naciste en Cuba? Yo nací en Cuba. ¿Hasta qué edad viviste allí? Hasta los 18 años. Hasta los 18 años. O sea, y tú haces de Irán González, bueno, cuando es joven, en ese momento, ¿no? Es que lo que se cuenta es la juventud de Irán y no es la vida entera. No la vida entera. Son capítulos, momentos. ¿no? Y tú, Fabián, ¿qué personaje haces? Bueno, yo interpreto a Ramón Saúl Sánchez. Desde que yo leí el guión, que empiezo a estudiar un poco, para mí era fundamental conocer a este personaje. Me comunico con Lilo y a través de Lilo Vilaplana e Iracema logro tener el contacto de Ramón Saúl, me escribo con él y logro acordar una reunión con él, nos tomamos un café, estuvimos conversando 2 horas o 3 horas. Un ser humano increíble. No quiero hablar un poco mucho del personaje para no adelantar la historia. Sí, es un personaje bastante conocido en nuestra comunidad, eso tiene un reto extra, ¿no? Porque todavía en el caso de Irán González, hay toda una generación que sabe perfectamente quién es, pero los más jóvenes no. Pero en el caso de Ramón Saúl sí, porque está en la actualidad, en las noticias. ¿Cómo se llama ese trabajo que ha hecho él como actor de ir a trabajo de mesa, trabajo de campo, trabajo de mesa. Trabajo de campo, ¿no? El trabajo de mesa es un poco También lo que hace el director también, pero ¿no? también, sí. Ajá. O sea que es importante conocer también a los personajes como tal. Qué interesante, ¿por qué no vemos un poco uno de los promos que ya está listo sobre esta serie que se va a estrenar aquí en América TV? Por primera vez alguien decide, un director decide y un medio de difusión decide asumir a nuestros héroes con sus virtudes y sus defectos, porque se acabó ya esos tiempos donde solo el castrismo cuenta su historia. Un día esas colonias se liberarían y empezaron a organizar sus movimientos. Porque lo tenían todo planeado. Tenemos noticias de que están conspirando contra el comandante y la revolución.
son peor que Batista. Mira, hay un caso, por ejemplo, el Guapo Rivera, Agapito Rivera, que es un alzado del Escambray. En Cuba es un tema que no tocaron mucho. O sea, el hombre maicenicó una película, por ahí algo en El Brigadista, y en teatro, recuerdo 4 obras de teatro, La Emboscada, En Ciudad Muerta de Bandido, El hijo de Arturo Esteves y, no sé, Unos hombres y otros. Pero ellos, es un tema que ellos querían convencer al mundo, convencer al pueblo cubano que eran bandidos los que se alzaban. ¿Quién se alzó en Cuba? Campesinos inconformes, se alzaron miembros del ejército rebelde que no querían para dónde iba el rumbo que estaba tomando la revolución. Y Agapito Rivera fue uno de estos héroes. Un héroe, pero un héroe de verdad. Un héroe de carne y hueso que acabo de conocer, una persona extraordinaria. Y ese hombre creo que no lo conocen muchas personas aquí en el exilio. No saben su lucha, el valor que tuvo ese hombre. Y como él, yo estuve visitando el domingo lo que es la Casa de los Municipios, y van 100, 120 personas ahí que estuvieron alzados contra Castro, y hay que ver las historias de lucha de estas personas. Y es lo que quiero divulgar, que vean que esta gente existe, que están por la calle y que se enfrentaron a la dictadura que todavía sigue en el poder. O sea, que desde el punto de vista histórico tiene además un valor extra, que es el de rescatar pues una parte de nuestra historia que de alguna manera podía desaparecer. Por ejemplo, ¿tú como joven conocías esta parte de la historia? En realidad, no tan a fondo. Sí sabía que siempre hay algo por detrás del telón que no se cuenta. Yo crecí en Cuba hasta los 18 años y en la historia de Cuba nunca te van a enseñar nada de esto. Tú simplemente sabes qué es lo que pasa por los rumores y llegas a este país y te envuelves un poco más, pero no sabía a fondo. Para mí fue muy importante esto. ¿Tú viviste en Cuba también? Yo me fui de Cuba con 24 años. O sea, que un poquitico más, ¿no? Sí, un poco más. Y es como dice Lilo... Pero hace poco, ¿no? Pues 25, 26. Bueno, tengo 27. O sea, eso fue ayer. Bueno, entonces, como te digo, realmente allá lo que hacen, te tergiversan la verdad, le dan la vuelta, te cuentan lo que ellos quieren contar y cómo ellos ven las cosas. Y este proyecto, esta serie, pienso que fue una muy buena idea, una muy buena historia. Bueno, dirigida por Lilo Vilaplana. Ya verán los resultados y todo el elenco que trabajó. Y pienso que una de las cosas principales es dar a conocer cada uno de estos personajes y quiénes fueron y por qué lucharon. Porque cuando uno es cubano y uno tiene eso adentro y uno interpreta un personaje así, o sea, es que lo sientes de tal forma porque sabes lo que está pasando, sabes lo que estás viviendo y son cosas que aún están pasando. Porque la dictadura está, el régimen está y estas personas están luchando y lucharon por ver una Cuba libre como queremos ver muchos nosotros. Vamos a una pausa, ¿no? Y me tienes que decir de dónde sacas, como dicen en ese lenguaje estereotipado allá en la isla, esa cantera de jóvenes actores, ¿de dónde la sacas? Ya regresamos, Leyendas del Exilio, ¿qué más hay? ¿Y cuándo va a salir al aire?